¿Alguna vez has tenido la sensación de entrar en una habitación y olvidar a qué ibas a ir? ¿O de empezar una frase y de repente olvidar el final? Esto nos pasa a todos, pero cuando se vuelve frecuente, puede ser una señal de alarma. Y lo que pocos imaginan es que el cerebro también puede verse afectado por algo tan simple como una bebida, presente en la rutina de millones de personas mayores de 60 años, una bebida que parece inofensiva, pero que preocupa a neurólogos de todo el mundo. Yo soy el Dr. Sergio Montezar, soy especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable. Durante más de 20 años, he trabajado con hombres y mujeres mayores de 60 años en su búsqueda de una mente activa, una memoria preservada y una buena calidad de vida. Y lo que he observado en mi práctica es preocupante. Síntomas leves que empeoran con el tiempo, incluso en personas que se alimentan bien y cuidan su salud. ¿La razón? A menudo reside en un hábito tan común que pasa desapercibido, y que quizás estés repitiendo ahora mismo. Hoy descubrirás qué bebida evitan los neurólogos de varios países y por qué puede acelerar la pérdida de memoria. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país ves este vídeo? Quiero saber hasta dónde llegará este mensaje. La enfermedad de Alzheimer no se limita a olvidar dónde dejaste las gafas o un nombre. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye lentamente las células cerebrales, afectando la memoria, el razonamiento, el lenguaje e incluso la capacidad para realizar tareas cotidianas sencillas. Y aunque sus síntomas aparecen gradualmente, el daño comienza mucho antes. El gran peligro radica en que, en las etapas iniciales, puede confundirse con los achaques propios de la vejez. Pero lo cierto es que envejecer no significa perder la memoria. Perder la memoria es una señal de que algo no va bien. Con la edad, el cerebro experimenta cambios naturales. La velocidad de procesamiento disminuye, algunas conexiones se debilitan y es normal necesitar más tiempo para recordar ciertas cosas. Sin embargo, cuando estos lapsos de memoria se vuelven frecuentes, afectan la vida social o emocional y se acompañan de confusión, repetición de frases o desorientación, es necesario consultar a un médico. La enfermedad de Alzheimer afecta principalmente a personas mayores de 60 años porque, con el envejecimiento, el cerebro se vuelve más vulnerable a la inflamación, la acumulación de proteínas tóxicas y la pérdida de neuronas, especialmente si existen malos hábitos alimenticios, un estilo de vida sedentario o antecedentes familiares de la enfermedad. Además, enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, comunes después de los 60 años, también aumentan el riesgo de desarrollar Alzheimer. La buena noticia es que, en muchos casos, es posible prevenir o retrasar este proceso. Uno de los primeros pasos es eliminar de tu rutina las sustancias que inflaman el cerebro, sustancias que, lamentablemente, se encuentran ocultas en alimentos y bebidas aparentemente inofensivas. Esta bebida que vamos a revelar hoy es un claro ejemplo. Acelera el envejecimiento cerebral sin causar síntomas inmediatos, por lo que pasa desapercibida durante años. ¿Ha experimentado alguna vez episodios de confusión mental o olvidos frecuentes? ¿Se ha sentido frustrado alguna vez por no poder recordar nombres o citas sencillas? Estas son quejas muy comunes en la consulta médica y deben tomarse en serio, sobre todo si ocurren con mayor frecuencia que antes. La clave está en comprender que el Alzheimer no comienza con un diagnóstico, sino con pequeños indicios, pequeños hábitos, pequeñas decisiones. Y hoy comprenderá cómo un simple sorbo puede ser el desencadenante de un problema mucho mayor. ¿Sabías que el azúcar, cuando se consume en forma líquida, tiene un efecto mucho más agresivo en el organismo que cuando se encuentra en alimentos sólidos? Esto se debe a que, al ingerir azúcar, ésta entra en el torrente sanguíneo a una velocidad alarmante, provocando picos de glucosa e inflamación silenciosa que afectan directamente al cerebro. El consumo frecuente de este tipo de bebidas aumenta el riesgo de pérdida de memoria, confusión mental, dificultad para concentrarse, a largo plazo, puede ser uno de los factores que aceleran la enfermedad de Alzheimer. Y lo más alarmante, este azúcar no siempre se encuentra en los sabores dulces. Está camuflado en zumos envasados, tés procesados e incluso en bebidas etiquetadas como sin azúcar. El cerebro es un órgano extremadamente sensible a las fluctuaciones de glucosa. Cada pico glucémico constante provoca microdaños en las neuronas, debilita las conexiones cerebrales y sobrecarga áreas como el hipocampo, el centro de la memoria. Las personas que consumen bebidas azucaradas a diario experimentan una reducción más rápida de la masa cerebral con el paso de los años, especialmente en las regiones asociadas con la memoria y el pensamiento lógico.
Un estudio publicado en Revista de la Enfermedad de Alzheimer. Los estudios han demostrado que los adultos mayores de 60 años que consumen azúcar en exceso tienen hasta un 47% más de probabilidades de desarrollar demencia. Además, las bebidas con edulcorantes artificiales, incluso las etiquetadas como sin azúcar, también presentan riesgos. Edulcorantes como el aspartamo y la sucralosa, presentes en los refrescos dietéticos y bajos en calorías, se han relacionado con disfunción cerebral y alteraciones en la microbiota intestinal, lo que afecta directamente al estado de ánimo, la cognición y la memoria. El problema radica en que estos efectos no se manifiestan de inmediato. Son daños graduales que se acumulan con el tiempo y solo se hacen evidentes cuando la memoria ya está seriamente comprometida. ¿Alguna vez has notado que, después de consumir ciertas bebidas, te sientes más lento, con dificultad para pensar o incluso cansado? Esto no es casualidad. El cerebro reacciona a lo que consumes. Y cuando estos estímulos nocivos se vuelven frecuentes, el cuerpo empieza a considerarlos normales, hasta que los síntomas se vuelven irreversibles. Proteger tu mente significa prestar atención a cada detalle de tu rutina, incluyendo lo que bebes sin pensarlo dos veces. Es fácil pensar que el peligro reside únicamente en los refrescos azucarados comunes. Pero lo que más preocupa a los neurólogos hoy en día son precisamente esas bebidas que pasan desapercibidas, vendidas como saludables, ligeras y naturales. ¿Conoces ese zumo envasado con la etiqueta verde que dice, rico en vitaminas? ¿O ese té helado listo para tomar que promete relajar e hidratar? Pues bien, muchos de ellos contienen ingredientes altamente inflamatorios que afectan directamente al cerebro, especialmente en personas mayores de 60 años. Y lo que es peor, quienes los consumen creen que están haciendo una buena elección, cuando en realidad están alimentando un proceso silencioso de degeneración. Uno de los mayores errores es creer que todos los zumos son saludables. Muchos zumos procesados contienen muy poca fruta y una cantidad muy alta de azúcar o edulcorantes artificiales. Basta con leer la etiqueta, de cada 200 mililitros, una buena parte es simplemente agua con azúcar, colorantes y conservantes. Ahora imagine consumir esto a diario, durante meses o años. El cerebro está expuesto continuamente a sustancias que promueven la inflamación, dañan las conexiones neuronales y aceleran el envejecimiento cerebral. Lo mismo ocurre con las aguas saborizadas, las bebidas deportivas e incluso los tés preparados, que contienen jarabes y compuestos químicos ocultos que alteran los neurotransmisores. Otra trampa son los refrescos dietéticos o sin calorías. Puede que no contengan azúcar, pero sí contienen compuestos como aspartamo, acesulfamo y sucralosa, sustancias que, según estudios recientes, están relacionadas con la pérdida de memoria, la confusión mental e incluso la muerte de neuronas en regiones específicas del cerebro. Y como estos cambios son silenciosos, una persona solo los nota cuando los síntomas se vuelven parte de su vida diaria: olvidar citas, repetir historias, perder la concentración o sentir la mente nublada. En mi consulta, veo a muchos pacientes como María, una mujer de 68 años, que siempre había cuidado su alimentación, caminaba a diario y se mantenía activa, comenzó a sufrir pérdida de memoria. Al analizar sus hábitos, descubrimos que durante años había estado consumiendo jugos procesados naturales en el desayuno y refrescos sin calorías en la cena, creyendo que así evitaba el azúcar. Nunca imaginó que estas bebidas le estuvieran causando inflamación cerebral. Tras eliminar por completo estos productos, los síntomas comenzaron a remitir en pocas semanas. Por eso la advertencia es urgente: las bebidas más peligrosas no siempre son las más evidentes. Se incorporan a nuestra rutina por su comodidad, su atractivo envase y la publicidad que promete beneficios para la salud. Pero, en realidad, esconden ingredientes que el cerebro no tolera bien, sobre todo en la vejez. Y de estos ingredientes hablaremos en el próximo capítulo, basándonos en estudios que han alertado a los neurólogos. A veces, la mejor manera de comprender el riesgo es escuchando las historias de quienes lo han experimentado. José, un hombre de 71 años, acudió a mí diciendo: «Doctor, siento que mi mente se apaga de repente. Antes era muy activo, caminaba a diario y leía mucho. Pero en los últimos meses, empezó a olvidar nombres de familiares, fechas importantes e incluso recetas que llevaba años preparando». Al analizar sus hábitos, descubrimos que había estado consumiendo zumo envasado en el desayuno y refrescos sin calorías en el almuerzo, todos los días, durante más de una década. Otro ejemplo es Carmen, una mujer de 65 años, que siempre se había considerado sana, empezó a sentirse confundida, ansiosa y con dificultad para concentrarse en tareas sencillas.
Durante la consulta, reveló que había cambiado los refrescos normales por refrescos light, creyendo que así cuidaba su salud. Lo que desconocía es que los edulcorantes de estas bebidas también afectan al cerebro, alterando los neurotransmisores y provocando síntomas cognitivos que pueden confundirse con el envejecimiento natural. Estas historias no son casos aislados. A diario, personas como José y Carmen sufren los efectos de estas bebidas, creyendo que son simplemente cosas del envejecimiento. Pero cuando eliminan estos productos de su rutina, los resultados son evidentes. La memoria mejora, el razonamiento se agudiza y la energía mental reaparece. En otras palabras, nunca es tarde para cambiar, siempre y cuando sepamos dónde reside el verdadero enemigo. No es exageración. Existen estudios serios de universidades de renombre que confirman lo que muchos médicos han observado en su práctica. Ciertas bebidas comunes, de hecho, aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Uno de los estudios más relevantes provino de Universidad de Boston. En un estudio en el que los investigadores siguieron a adultos mayores de 60 años, descubrieron que aquellos que consumían refrescos dietéticos a diario tenían 3 veces más posibilidades de desarrollar demencia. Y lo más alarmante es que los síntomas comenzaron a aparecer sin ningún otro factor de riesgo aparente. La revista también aportó otra información preocupante: ataque, vinculado a la Asociación Americana del Corazón. Se señaló que las bebidas con edulcorantes artificiales, como aspartamo y sucralosa, estas sustancias, que muchos consideran más saludables porque no contienen azúcar, en realidad inflaman el cerebro e interrumpen la comunicación entre las neuronas. La ciencia lo deja claro, el problema no es solo el azúcar. También lo son las alternativas que se venden como seguras. Cuanto antes identifiques estas trampas en tus bebidas, mayores serán las posibilidades de proteger tu memoria. Tu cerebro merece opciones más conscientes, y la ciencia lo confirma. ¿Alguna vez te has sentido mentalmente agotado incluso sin haber hecho nada extenuante? ¿Alguna vez has tenido dificultad para recordar palabras sencillas o has sentido que tu mente estaba lenta? Estos síntomas pueden ser las primeras señales de que tu cerebro está sufriendo, y lo que bebes a diario podría ser más responsable de lo que imaginas. A corto plazo, el consumo frecuente de bebidas azucaradas o edulcorantes artificiales provoca variaciones bruscas en los niveles de glucosa en sangre, lo que desestabiliza el cerebro y afecta tu capacidad de concentración, razonamiento y memoria rápida. Con el paso de los meses, y especialmente de los años, este hábito se acumula en el cerebro como una especie de basura invisible. Los estudios demuestran que sustancias como aspartamo, jarabes de maíz de alta fructosa, las sustancias presentes en estas bebidas promueven la inflamación de las células nerviosas, dañan la sinapsis y reducen la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y recordar. En otras palabras, con cada sorbo, la salud mental se deteriora gradualmente, incluso sin síntomas evidentes al principio. Y lo más peligroso, este proceso es silencioso. La gente solo se da cuenta cuando ya está olvidando nombres, confundiéndose con tareas sencillas y perdiendo la concentración en las conversaciones. Por eso es tan importante identificar estas bebidas ahora. Tu cerebro tiene una gran capacidad de regeneración, pero necesita un entorno limpio y nutritivo para que esto ocurra. Y todo empieza con lo que pones en tu vaso. La enfermedad de Alzheimer rara vez comienza con una pérdida de memoria significativa. De hecho, se desarrolla lentamente, a través de señales que muchas personas ignoran o atribuyen al cansancio, la edad o incluso el estrés. Pero estas pequeñas señales de alerta no deben subestimarse. Uno de los primeros síntomas es dificultad para recordar conversaciones recientes. Una persona escucha algo hoy, y mañana ya lo ha olvidado. También es común empezar a repetir las mismas historias, olvidar los nombres de personas cercanas o confundir fechas y citas. Son señales sutiles, pero indican que el cerebro está sobrecargado. Otro síntoma silencioso es cambio en el estado de ánimo o comportamiento. Una persona puede volverse más irritable, ansiosa o incluso deprimida sin motivo aparente. En muchos casos, el cerebro combate la inflamación interna causada por una mala alimentación, el estrés y el consumo frecuente de sustancias nocivas, incluidas las presentes en las bebidas que hemos mencionado. También es común tener pérdida de iniciativa, en otras palabras, menos deseo de salir de casa, hablar o participar en actividades que antes les proporcionaban placer. Si usted o alguien cercano ha estado experimentando olvidos frecuentes, confusión con tareas sencillas o cambios de comportamiento, es hora de buscar ayuda. Cuanto antes se identifique el problema, mayores serán las posibilidades de revertirlo y controlarlo.
Uno de los primeros pasos debería ser eliminar los hábitos nocivos, como el consumo de bebidas que inflaman el cerebro silenciosamente. Lo que hoy parece un problema menor puede convertirse en un gran problema mañana. La prevención comienza con la atención al detalle. La buena noticia es que existen bebidas que, en lugar de dañar el cerebro, ayudan a protegerlo e incluso mejoran la memoria. La primera de ellas es agua pura, sencillo, pero esencial. Mantener el cerebro hidratado es fundamental para el correcto funcionamiento de las conexiones neuronales. Ya se sabe que una leve deshidratación puede causar confusión mental, fatiga y dificultad para concentrarse. Otra excelente opción son los zumos naturales recién preparados sin azúcar, como la de frutos rojos, rico en antioxidantes que combaten el envejecimiento cerebral. Té verde también es una opción muy eficaz, ya que contiene compuestos que protegen las neuronas y mejoran la atención. ¿Has probado alguna vez añadir rodajas de limón, jengibre o menta al agua? Esto le da sabor sin comprometer la salud, además, proporciona beneficios antiinflamatorios. El secreto está en la sencillez. Evita las bebidas procesadas, incluso las etiquetadas como dietéticas o light. Opta siempre por lo natural, fresco y sin etiquetas. Tu cerebro notará la diferencia. Recuerda, con cada elección saludable, fortaleces tu memoria, tu claridad mental y tu independencia a medida que envejeces. Mucha gente se preocupa por lo que come, pero olvida que el cerebro también necesita alimento y que, al igual que el resto del cuerpo, sufre los mismos errores. Uno de los más comunes es exceso de carbohidratos refinados. Alimentos como el pan blanco, la pasta y los pasteles elevan rápidamente el azúcar en sangre, con el tiempo, provocan inflamación que afecta a la memoria. Otro error grave es consumo frecuente de carnes procesadas. Carnes como el jamón, la salchicha y la mortadela tienen un alto contenido de sodio y conservantes tóxicos para el cerebro. Además, alimentos fritos y alimentos ultraprocesados sobrecargan el organismo con grasas malas, lo que reduce la circulación sanguínea y dificulta el transporte de nutrientes al cerebro. Y un error silencioso, pero muy común, es una falta de grasas buenas como las que se encuentran en los aguacates, el aceite de oliva, los frutos secos y pescados como el salmón y las sardinas. Estas grasas son esenciales para proteger las neuronas y mantener la comunicación entre las células cerebrales. Corregir estos errores no requiere cambios radicales, sino más bien conciencia. Pequeños ajustes en la dieta pueden marcar una gran diferencia en la claridad mental, la memoria e incluso el estado de ánimo. El cerebro responde rápidamente cuando recibe los nutrientes adecuados y rechaza, con síntomas silenciosos, todo aquello que lo intoxica día tras día. Si algo he aprendido en más de 20 años dedicados al cuidado de la salud cerebral de personas mayores de 60 años, es que nunca es demasiado tarde para proteger tu memoria. Pequeños cambios en tu rutina, como eliminar las bebidas procesadas, evitar los edulcorantes artificiales y elegir alimentos naturales, marcan la diferencia. Tu cerebro percibe cada sorbo, cada elección, y responde con mayor claridad, concentración y vitalidad. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Esto demuestra que te importa tu salud y que quieres envejecer con autonomía, plenitud y claridad mental. Sigue así. Comparte este vídeo con alguien a quien quieras. Podría ser la pieza clave para cambiar su futuro. Dale a me gusta, comenta y cuéntame, ¿qué cambio empezarás hoy? Yo soy el Dr. Sergio Montezar. Estoy aquí para ayudarte a vivir más tiempo, con salud y una mente lúcida. Hasta el próximo vídeo. Cuida tu memoria, es lo más valioso que tienes.